En esa época. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor en Colombia, en Venezuela se manejaba la cultura. ¿Dónde eres? De aquí, de Panamá. Perfecto. De aquí también es un sola, docente. sí, en esa década un solo docente. Bueno, pero por ejemplo en Argentina, en sexto de primaria y séptimo de primaria, porque más es séptima, son dos diferentes. Entonces iba cambiando según... En la SAD Y en las escuelas rurales es completamente diferente. Entonces, como era una clase, bueno, eso, si había un solo profesor. ¿Cuántos alumnos? Y ahí cómo se llevaba él o ella con esos profes y con esos, bueno, con ese profe y con esos alumnos, ¿no? Su grupo de ¿Cuál era compañeros. la relación? Del 70 estaba yo en la primaria todavía. ¿Ya? Y en la primaria, en esa época que yo estaba, iba a 2 jornadas. Hoy día nada más se va a una sola jornada. ¿Ves? Y también podríamos dar, o sea, depende de qué tan largo debe ser la entrevista o qué tan corta. No, 5 minutos más y ¿Qué ya. tanto nosotros No importa, es una también a partir de- aproximación. Y hay un valor de la palabra de los alumnos. Podemos más o menos contextualizarla en el sentido de, ¿consideras tú que eras escuchado por parte de tu profesor? ¿Tu opinión era tomada en cuenta o no? Y pero ¿Qué te ¿Qué decía? se decía? Y otra parte que tiene que ver con la relación afectiva también con el profe, ¿no? El profe era cariñoso, no era cariñoso, era violento. Doy talleres a todo el país y van todos, no van solamente alumnos, van personas que quieren reconstruir la historia de su comunidad, la historia de su iglesia, todos, hay como un... Yo siempre digo, la historia oral es una herramienta política, es eso. Claro. ¿Y el medio, cuál es el medio ideal? Obvio, la cámara de video no es común. Yo tengo la suerte de trabajar en la escuela con cámara de video porque hay un presupuesto que lo permite, pero en general se trabaja con el cassette, el grabador digital o el grabador que no sé cómo se llama, el Analógico. clásico, el analógico. Pero esos son la mayor parte de los trabajos en la facultad se trabaja con el grabador, por ejemplo. Y principalmente en las entrevistas, lo ideal sería que participen 2 o 3 entrevistadores, pero yo pienso que siempre tiene que estar el papel y anotar cosas y el tema de lo que pasa que con la filmada, vos ves el tema de los gestos, lo ves mucho mejor. Entonces, si no lo estás filmando, hay que anotarlo, es indispensable anotar. Yo creo que esto es fundamental. Cuanto más anote la gente y más se pueda extraer, más fidedigno será el testimonio. Aunque después lo transcribas, ¿no? La transcripción, ya ahí estás, cuando transcribís ya estás contaminando, ya no está, no es más la fuente oral esa. La fuente oral es lo que escuchás, el resto ya... Hay una interpretación. Ya está. Cuando vos lo estás pasando, ya estás poniendo tu interpretación. Ese es un problema, pero ¿cómo trabajas sin transcripción? ¿Y cómo darle nivel académico? Es decir, ¿cuáles son las formas en las que puede salir la historia oral publicada? Para mí, la historia oral tiene que ser una de las fuentes. Para mí no puede, o sea, no podemos pensar en hacer un trabajo de investigación con fuentes orales solamente, porque estaríamos haciendo lo mismo que criticamos que hacen la historia tradicional, solamente con documentos escritos. Yo creo que tiene que haber una confrontación de las fuentes. Acerca de la escuela a la que ellos, a la que él iba. Las dos.
cuenta que tantas mujeres eran maestras. Ajá. ¿Te recuerdas si había más hombres que mujeres? Esta pregunta estaba pensando yo ahora. Yo quería decirle a ustedes, ¿ustedes en esta década del 70 qué piensan? ¿Están pensando en maestros o están pensando en maestras? En maestras, Sí, porque hay que ver. Hay que ver, porque mire, yo me gradué en la Escuela Normal de Santiago, que está en la Veraguas, una provincia de Panamá. Esa es la escuela que forma maestros aquí en Panamá. La ¿Cómo se llama la escuela? el Normal Superior Juan de Móstenes Arosemena. Y tú estudias en la... Ajá, yo estudié en la normal. Tú eres normalista. Ajá, yo soy normalista. Entonces, cuando yo entré en... Bueno, ahora les voy a mandar el entrevistado a cada uno. Como usted sabe, la temática ahora es de que conversáramos ahora un poco sobre la educación en los años 70, de acuerdo con lo que usted piensa al respecto. Aquí tengo preguntas preparadas, pero que usted se siente libre de profundizar lo que usted piensa como importante, ¿verdad? Vamos a ver, tal vez podemos empezar a que usted mencione otra vez su nombre, apellido, tal vez también cuántos años tiene usted, si usted es de Panamá, de la ciudad de Panamá, o dónde creció, ¿verdad? Para tener como la primera idea, digamos. Mi nombre es Luz Graciela Jolie, se pronuncia como en francés, y el apellido materno es Adames. Yo nací, me crié en la ciudad de Colón, que es la ciudad portuaria terminal del canal, en el Atlántico, en el Caribe. Y en la década del 70 estaba allí. Yo me gradué del colegio secundario en 1973, a los 17 años, de un colegio privado católico, la Academia Santa María. La escuela y el colegio los dueños eran sacerdotes estadounidenses vicentinos. A lo mejor nos sirve para hacer comparaciones. Vamos a hacer la entrevista dirigida al periodo de primaria, de cuando usted estaba en la escuela elemental. Oh, pero entonces no es de los años 70. Eso fue lo que nos dieron ellos. Pues claro, si es de los años 70, yo no tenía 8 años ni 10. Yo ya tenía pues 17, 18 años. Sí, pero estaba en la universidad. Estaba en la Bueno, universidad. se hace el enfoque de universitario. Enfoque universitario. Ya. Enfoque universitario, para poder ubicarlo en la época de los 70. ¿Y ustedes tienen otros entrevistados que le van a dar la información y que pueden cotejar con lo que yo les diga? ¿Qué podríamos? Sí, tenemos otros entrevistados. Pero son, por ejemplo, de diferentes países, porque yo les voy a hablar de España, no les voy a hablar del sistema educativo de universitario de Panamá, de Colombia o de Dominicana o yo qué sé. No importa, lo necesario es saber el sistema educativo, porque no lo estamos enfocando en un país determinado. Cuando terminé. O sea, yo terminé en junio, entonces me matriculé en la universidad porque yo quería estudiar historia. Yo dije en su momento, cuando era pequeña, que una monja se llamaba la Madre Mercedes, era la que me daba historia. Y yo con 12 años o 13 dije, yo quiero hacer historia como hizo la Madre Mercedes. Y la idea mía fue hacer historia y comprarme un deportivo rojo cuando terminase la carrera, pero claro, como no me pude comprar un deportivo rojo, me compré un Citroën. El día 6 que es de color naranja. O sea que a pesar de que... La pregunta era de que si tú recuerdas que la escuela en esa colonia era suficiente para toda la población de tu colonia. Era una escuela grande, pequeña. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? La escuela me parecía grande. Grande. ¿Tú recuerdas los grupos muy numerosos o eran grupos reducidos de 40, 50 o eran 20 niños o eran grupos grandes? Yo era número 46 de la lista. Grupos muy grandes. ¿Cuál es tu apellido?
López Millán. López Millán era el 46. Eras el 46, pero sí. Grupos de más de 50 a 60 deberían de haber sido. ¿Y la lista correspondía al orden del...? ¿Cómo? Perdón. ¿La lista correspondía al alfabeto del apellido o a otro criterio? Del apellido. ¿Recuerdas algo de ese primer grado o de otro durante la escuela? Del primer grado no. No, y de durante... ¿Ahí hasta qué grado estuvo? Un año. Y solo tú hizo primer grado allí en esa escuela. Sí. Y posteriormente, ¿a qué escuela? ¿Recuerda qué escuela pasó? Sí. ¿Cuál escuela? ¿Cerca, ahí mismo en la ciudad? ¿O? Lejos. Lejos. ¿Era urbana o rural? ¿Del campo o de la ciudad? Ciudad. Ciudad. ¿Qué ciudad? México. También, la Ciudad de México, a otra escuela. Sí. ¿Y ahí terminó la primaria? ¿O... Sí. Sí. ¿Recuerda el nombre de la escuela? Antonio de Mendoza. ¿Y fuiste feliz en la escuela? ¿Tienes bonitos recuerdos de tu primaria? No. ¿Por qué no? Era difícil. ¿Por qué? Daban cocotazos. ¿Cómo era? ¿Por qué era difícil? ¿Por qué? Había una madrastra. Ajá. Y esa persona, esa madrastra, ¿quién te la impuso? Porque tus papás murieron, murió tu mamá y tu papá, ¿no? No murieron al mismo tiempo. Ah, tu mamá murió primero. ¿Cuál primero, tu mamá? Sí. ¿Y viviste con tu papá y esa madrastra? 1973. ¿Hasta el 73? Sí. Y después tu papá muere. ¿Muere tu papá también? Después. ¿No recuerdas qué año? ¿En qué año? ¿No recuerdas qué año murió? Sí. En 1990. Ah, todo ese lapso, todo ese tiempo viviste con tu madrastra y tu papá. Sí. Pero volviendo a ese tiempo así de esos primeros años que estuviste en la escuela, ¿tú recuerdas algo de los demás niños, de los maestros? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Qué se enfatizaba en la escuela? ¿Cómo eran tus compañeritos? Si tú llevabas algo para comer o te lo daban en la escuela? Detalles así, ¿tú recuerdas algo? ¿De los maestros? Sí, de los maestros, de tus compañeritos, de los juegos que tenías en la escuela, si te daban libros o cómo Los hacían. maestros eran buenos. ¿Por qué eran buenos? ¿Por qué tú dices que los maestros eran buenos? ¿Qué recuerdo que te hace pensar que eran buenos? Eran amables. Eran amables. Nunca me castigaron. ¿Recuerdas alguno en especial? Sí. ¿Por qué? Porque me puso en una parte final de un concurso. ¿Recuerdas el nombre? Sí. ¿Maestro o maestra? Maestro. ¿Cuál es el nombre? Javier de Aquino Simón. Javier de aquí. Allí me quedé en la residencia 2 días, o una noche me parece, porque después ya al día siguiente me fui al colegio mayor. Era un colegio mayor de monjas también, porque yo siempre... Porque yo siempre en la universidad, sí. ¿Y eso fue aquí en la ciudad? Mi universidad fue, yo trabajaba y estudiaba. Trabajaba de día y estudiaba de noche en la universidad. Estudié, primero comencé en la Universidad de Panamá, estudiando para trabajo social en Colón. Pero mis profesores se dieron cuenta que yo tenía acceso a las bibliotecas en el canal, que tenían mucho más recursos que las de Panamá, y que yo sabía leer y escribir en inglés bien. Y profesores como José Dolores Moscote,
que fue mi profesor de civilización, primera asignatura, me pidió que le tradujera al inglés. Los trabajos que yo hacía eran diferentes a los otros estudiantes, porque ellos me ponían trabajos diferentes. Entonces a las 5 daban calimán y duraba media hora. ¿Ya? Ah, ya. Y duraba media hora, entonces en esa duración de media hora, nosotros, toda la familia, porque el que la sintonizaba era mi papá y era el que mandaba, digamos. Entonces nos poníamos a escuchar calimán y ahí como hablaba mucho de mundos distintos, sobre todo de esa parte del Medio Oriente y eso. Uno como que se ponía a volar ahí imaginando toda esa parte. La entrevista de historia oral lo que es una narración conversacional, o sea, es lo que pasa que el lenguaje que utiliza el entrevistado es un relato, es un lenguaje narrativo. En cambio el entrevistador lo que hace es un lenguaje más analítico, no es igual. Lo que pasa que es inevitable que se establezca un vínculo. Cuando empezás a hacer una entrevista de historia oral es una cosa y cuando terminás estableces con la persona un vínculo. Aunque no te lo propongas, se establece un vínculo. Lo que sí, en una entrevista de historia oral es tan importante la figura, si bien el protagonista es el entrevistado, la figura del entrevistador es muy importante. Por eso, si las entrevistas son filmadas, aunque los entrevistadores no aparecen, pero la pregunta sí, la voz del entrevistador aparece, al menos en cómo yo planteo el tema de las entrevistas. En un grabado también. Y por eso también me parece que las entrevistas de historia oral no se editan. Uno la puede editar para hacer una exposición, pero la entrevista es lo que sale, un ida y vuelta, es un ida y vuelta. A veces tenés entrevistados, que es lo que vamos a ver ahora, que no quieren hacerla, que no